El tema de la palabra de hoy es sanación. Y si venimos a ver, es un tema bastante complicado, porque usualmente cuando nosotros hablamos de sanación en nuestro lenguaje o en el lenguaje en el inglés o el que sea, se ve como sinónimo de curación. Usamos las dos palabras de manera intercambiable y no es así. Eso no es la verdadera definición de ninguna de las dos palabras. No son sinónimas, son diferentes. Y vamos a hablar de eso hoy. Y cómo Unity ve esa diferencia, que no es muy diferente a la diferencia que existe desde el punto de vista del lenguaje, pero Charles Fillmore pues profundiza un poco más sobre eso. Todos saben que Charles Fillmore escribió un libro que se llama Curación Cristiana, y él escribió ese libro, lo publicó en el año 1909, principios del siglo XX, donde los conocimientos médicos y la cuestión esta de la sanación y la curación eran bien diferentes a como los conocemos hoy en día. Había muchas condiciones que definitivamente no tenían cura, muchas cosas que se desconocían, no existían los antibióticos, no había tratamientos para las infecciones, a no ser que sea medicina natural y otras cosas que científicamente no estaban probadas. Así que dentro de ese momento histórico es que Charles Fillmore desarrolla estas ideas junto con su esposa, y eso hay que tenerlo en consideración cuando usted está leyendo cualquier libro. ¿Cuándo, quién y en qué mundo vivía la persona que escribió eso? Porque no es el mundo en que vivimos hoy en día. ¿Está bien? Anyway, a principios del siglo XX, la humanidad veía la enfermedad como algo casi inevitable. No era cuestión de si te ibas a enfermar o no, era cuestión de cuándo. Porque la vida no era como es ahora, no había agua potable tampoco, nada de eso. ¿Está bien? No había alcantarillado en las ciudades. Sí, sí mismo es. Las calles no estaban pavimentadas. La cantidad de desperdicio animal que sacaban, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York eran casi 400 toneladas a la semana. ¿Y dónde iban a poner eso? Etcétera, 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 ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Y la enfermedad era un enemigo que llegaba desde afuera. Los microbios, los virus, las condiciones en el cuerpo, etcétera, todo se veía como que venía de afuera. Y para muchos enfermarse era una prueba. Casi siempre la gente lo veía como un castigo o una desgracia. O sea que el que estaba enfermo se sentía pecador y la gente lo veía como alguien débil, alguien enfermo, alguien de baja moral, etcétera, ¿no? Obviamente también la pobreza te hacía vivir en condiciones más insalubres y por lo tanto más enfermedad. Así que era una cuestión social también, ¿no? Y el ser humano era víctima de unas fuerzas que él no comprendía. Y se creía que ciertas enfermedades estaban relacionadas con la moral y el comportamiento que tú tenías, ¿no? Por ejemplo, la sífilis, la tuberculosis, se asociaban con vicios, pobreza y falta de higiene. Y la salud era vista como un signo de virtud, la enfermedad como debilidad o falla personal. Era porque tú no te portabas bien, punto. Tú te merecías esa enfermedad por tu comportamiento. Y esto llevó a unos estigmas sociales bien profundos, especialmente hacia los enfermos mentales y hacia los pobres. Se creían que eso eran castigos divinos, etcétera, ¿no? Y eso no es del siglo XX, eso es de mucho antes. También surgen movimientos de higiene pública que mezclaban la ciencia, la moral y sobre todo la educación. La limpieza del cuerpo y el entorno se veía como un símbolo de progreso moral y social. Y fíjense cómo era la cosa, que había un científico inglés, la gente le tenía pánico a ir al hospital a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ir al hospital significaba que te ibas a morir, que ibas a coger algo allí. O
sea, si iba al hospital, estaba ya, esa era la antesala. Y este médico inglés, él tiene la idea de que, por ejemplo, las mujeres que estaban de parto o recién paridas, las tenían todas en un sitio y los médicos iban examinando vaginalmente una mujer, después iban donde otra y no se lavaban las manos. Y la enfermedad se pasaba de una mujer a otra. La cantidad de gente que moría de fiebre puerperal era altísima. Y este individuo vino con la teoría de que había que lavarse las manos entre cada una de ellas. Él empieza a hacer eso y en su sala la incidencia de este mal bajó muchísimo. Pero ¿qué pasa? Los médicos no le creían. ¿Por qué? Porque eso no era la idea, esa no era la forma que ellos entendían que eran las enfermedades y pues el ego y esta cuestión. Pues el tipo cogió, para demostrar que tenía razón, se dio un tajito mientras examinaba a las mujeres con ese tajo. Él se enfermó de la fiebre y murió para demostrarle a la clase médica inglesa que él tenía razón. Así era la cosa, ¿no? Lo mismo hizo un individuo en Australia con la cuestión de la bacteria esta que causa úlceras, Helicobacter pylori, que él decía que era una bacteria, nada de que le haría, y él cogió y se infectó varias veces de la bacteria, demostró que sí, que le salían úlceras, tomó antibióticos, se la quitó, hizo eso como 2 o 3 veces y lo publicó para que la gente viera que él tenía razón. Eso también está medio extremo, ¿verdad? Anyway, la ciencia entonces buscaba las causas en el cuerpo y algunos buscadores espirituales empezaron a mirar mucho más profundo. Y se preguntaron, ¿y si la enfermedad no solamente fuese del cuerpo? ¿Y si en realidad era una expresión del alma? También eso conlleva unos estigmas, ¿no? Porque si yo me enfermé era porque el alma mía estaba enferma, cosas así, ¿no? Anyway, para muchos la enfermedad seguía teniendo un sentido espiritual o metafísico para muchas personas y se pensaba que podía ser una prueba divina, una purificación del alma o una lección moral, el estar enfermo, el pasar por una enfermedad. Entonces surgen estos movimientos de la ciencia cristiana con Mary Baker Eddy y más tarde de ahí se nutren Charles y Mr. Fillmore con el movimiento de Unity y proponían que la sanación espiritual era posible mediante el cambio de pensamiento y oración, viendo la enfermedad como una ilusión del plano material. Obviamente está el plano material y el plano espiritual para ellos. Pues la enfermedad era una ilusión en el plano material, pero no tenía nada que ver con el espíritu. La enfermedad. Y este pensamiento influyó la idea de que la mente y la fe pueden transformar el cuerpo, anticipando lo que hoy llamamos medicina mente-cuerpo. Esto se utiliza hoy en medicina, en el hospital de veteranos. Utilizamos meditación de atención plena, utilizamos ciertas prácticas que posiblemente hace 25 o 30 años el que usara eso para curar decía que estaban locos, pero hoy en día el sistema lo utiliza. Mr. Fillmore tuvo una intuición. Ella tenía tuberculosis, además de malaria y otras condiciones, y después de muchos tratamientos fallidos y que le dijeron que no podía ser, ella tuvo una intuición y ella pensó, tú no estás enferma, tu cuerpo solamente está manifestando pensamientos de enfermedad. Y en el caso de ella, ¿de dónde venían esos pensamientos? De afuera, porque desde chiquita le estaban diciendo, tú estás enferma, tú eres débil, vas a morir joven, tú no te vas a curar. Eso no viene de adentro, eso venía de afuera. Y ella empezó a hablar con sus órganos, empezó a bendecirlos, empezó a afirmar vida y salud cada día. En lugar de luchar contra su cuerpo, lo amó, lo bendijo y poco a poco sanó. No curó, sanó. Son dos cosas diferentes, porque la tuberculosis en aquel tiempo no se curaba y la malaria tampoco se curaba, físicamente hablando. Lo que ella hizo fue sanó, aceptó esa condición, dijo, eso a mí no me va a limitar,
esto no me va a fastidiar. Y murió de vieja, con la tuberculosis, por supuesto. De esa experiencia nació la base de la enseñanza de Unity, que dice que la verdadera sanación viene del reconocimiento de la presencia de Dios en nosotros. Ahora, lo que dijimos al principio, que la sanación y la curación no son lo mismo. Charles Fillmore explicaba que hay una diferencia entre ambas palabras. Curar es cambiar el cuerpo, mientras que es reparar el cuerpo, repararlo. Sanar es transformar la conciencia, restablecer la armonía interior. Son dos cosas diferentes. La curación viene del exterior, medicina, ungüentos, operaciones, etcétera, pero la sanación viene de adentro. No viene de afuera, viene de adentro. Y una persona puede recibir una cura médica y seguir enferma en su mente y su corazón. Y esto todos nosotros lo hemos visto. Yo más que quizá otros, de que tú ves gente que viene a verte, a veces le dan un diagnóstico de cáncer equivocado. Le dicen, esta prueba de laboratorio está elevada, qué sé yo, tú puedes tener cáncer. Y esa palabra se le mete en la cabeza como un parásito y empieza a comerle la mente. Y aunque sepa después, con prueba fehaciente médica, de que él no tiene esa condición, no puede dejar de pensar en eso. No puede dejar de pensar de que esto le va a pasar en algún momento. Y de ahí para adelante la vida se le fastidió. Esa persona está curada, pero no está sanada. Por otra parte, aunque su cuerpo no cambie de inmediato, alguna gente que tiene una enfermedad puede experimentar paz profunda, puede experimentar un nuevo entendimiento del ser, y eso es la sanación real. Sanar no es solamente eliminar los síntomas, es recordar quién soy realmente, un ser espiritual, completo y pleno. O sea que hay gente que pueden morir de una enfermedad, pero están sanos. Yo recuerdo un paciente que yo tuve que era esquizofrénico, él le dio cáncer de riñón. Y al principio eso fue una odisea, una lucha, él bregar con esa condición. Y recuerdo que una vez algo pasó en la oficina, él me dijo algo y yo le contesté algo, que no lo voy a decir aquí, porque si venimos a ver una poca vergüenza, pero eso a él le llegó. Y desde ese día empezó a vivir. Y la hermana, él muere de cáncer, por fin en el hospital, y la hermana me vino a contarme, a preguntarme qué yo le había dicho, porque desde ese día él estaba diferente y el día de su muerte estaba en el cuarto del Hospital de la Concepción, estaba toda la familia llorando, y él en su lecho de muerte les decía, pero ¿por qué están llorando? Este es un día feliz. Mire, ¿cuándo fue la última vez que todos estuvimos juntos en un cuarto hablando y haciendo chistes? Y él se disfrutó ese momento tanto y tanto y tanto. Él se fue feliz. Mientras la familia estaba llorando y ella vino a preguntarme que yo le había dicho que él hizo eso. Él pudo haber eso y que todos se quedaron maravillados. Él sanó, pero no se curó de la enfermedad. Él murió de la enfermedad, pero murió sano. No sé si pueden ver la diferencia. Ok. O sea que el sanar, bueno, ya me dijeron eso. La raíz de la sanación, según Charles Fillmore, él decía, y cito, la enfermedad es el resultado de una idea equivocada de la mente. Es como una distorsión. La mente te dice que estás enfermo y tú haces parte de tu realidad, eso que te dice la mente. Puede ser un espejismo, pero eso es lo que puede pasar, ¿no? Y Charles Fillmore no lo decía para que la gente se sintiera culpable, ¿no? De que eso es una idea de tu mente equivocada, de que estás pensando mal. No, no, no.
Él lo decía para empoderar. Si la mente participa en crear una enfermedad, según él, también podía participar en crear salud. Porque de la misma forma que hace una cosa, puede hacer la otra, lo contrario. ¿Entiendes? Porque tiene ese poder que se lo damos nosotros, ¿no? Y la sanación entonces es el restablecimiento de la conciencia de la unidad con Dios o la fuente, como lo llamaba él. Es la conciencia de que tú estás unido a la fuente de que la fuente de vida. ¿Ok? Y esto ocurre cuando la naturaleza divina, cuando se recuerda la naturaleza divina y se dejan los pensamientos de culpa, separación o miedo. Porque lo que te trae la enfermedad muchas veces es miedo. Después separación porque te sientes diferente a los demás. Y culpa porque viene el si yo hubiera. Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese tomado aquella cosa, si yo hubiese dejado de comer aquello hace 50 años, si no hubiese cogido tanto sol cuando era joven, cosas así. Yo siempre recuerdo cuando comenzó la epidemia de SIDA en los años 80, que no se sabía qué era eso. Mientras yo estudiaba, había una muchacha, una señora, que había regresado de Nueva York a Puerto Rico y tenía esa condición. Y estaba en un cuarto encerrada y obviamente todas las cosas que se decían de esa condición, ¿no? Que era una condición de gente baja, de malas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y las enfermeras entraban al cuarto por el miedo. La comida se la dejaban afuera y ella tenía que levantarse de la cama, buscar su comida y comérsela y volverla a poner allí para que la viniera a buscar. Los compañeros míos que entraron al cuarto y después averiguaron que ella tenía esa cuestión, se volvieron histéricos, faltaron, fueron a 20.000 laboratorios a hacerse 20.000 pruebas de cuánta cosa había, porque en realidad pues no se sabía. Y yo recuerdo que yo era el único estudiante que entraba al cuarto de ella y me sentaba con ella a hablar. Claro, tomando mis precauciones, poniéndome mi bata, mi cuestión y qué sé yo, pero entraba y me sentaba a hablar con ella. Debe haber muerto. Yo no recuerdo que mientras yo estuve allí ella muriese. Pero, ¿usted se imagina la soledad de esa persona? El miedo, el rechazo de todo el mundo. Ella sin entender, nadie entendía eso. Pero yo no estudié medicina para ver las cosas desde la puerta y dejar que la gente sufra cuando yo pueda hacer algo, ¿entiendes? Entonces, casi siempre o no siempre hay desaparición de los síntomas. Los síntomas de la enfermedad van a persistir, pero se produce paz, se produce armonía y se produce esa alineación interior que te hace falta para tú sentirte pleno. Toda sanación es la revelación de la plenitud que ya existe en tu alma. O sea que eso está dentro de ti ya. Es simplemente tú darte cuenta de que eso está ahí. En la curación, que es externa, pueden desaparecer los síntomas, como mencioné ahorita, pero si la conciencia no cambia, la enfermedad puede reaparecer. Y de acuerdo a la metafísica de Unity, la curación es un reflejo temporal. La sanación es el cambio permanente en la conciencia. O sea, yo me sano temporalmente. Eso puede volver. Pero si yo estoy sano, ese cambio permanente en la conciencia no deja que esos síntomas cambien quién yo soy o quien yo entiendo que soy. No impiden que yo pueda disfrutar de la vida de una forma más plena. Por eso Unity enseña que el poder de la sanación está en la oración afirmativa, que es el pensamiento positivo y en el reconocimiento de que la vida divina existe en cada célula. Hace poco estaba leyendo alguien que escribe que cuando te pregunta cuántos años tiene, usualmente uno dice los que tiene después que nació. Y el individuo está diciendo, mira, todo átomo de tu cuerpo nació antes de que existiera el planeta Tierra,
antes de que hubiese el sistema solar, antes de que la galaxia existiera. Así que si venimos a ver, tú tienes billones de años. Pero eso hay que cambiar muchos circuitos allá arriba para... Ok. Entonces, cuando nosotros afirmamos la vida de Dios fluye libremente en mí, no estamos negando los síntomas, sino estamos afirmando una verdad más profunda y más trascendental que los síntomas, más allá de los síntomas y la enfermedad de afuera o física que nosotros estamos sintiendo. Y la sanación no es simplemente que el cuerpo cambia de inmediato. O sea, si tú oras, si tú caminas este camino, si te conectas con la fuente, eso no quiere decir que mañana tú no vas a tener la artritis ni el dolor, que mañana tú no vas a tener el cáncer, que mañana tú no vas a tener lo que te aqueje. Si tú estás pensando en eso, como mucha gente hace, ese es el camino para la frustración y para sentirte más culpable, porque la gente piensa, caramba, si yo oré tanto y yo pedí tanto y yo hice esto e hice lo otro, ¿por qué no se me quita esto? Porque estoy maldito. Algo así, eso es lo que piensa la gente. Pero no es así. A veces significa que la mente se libera del miedo, que el corazón se abre al perdón, que descubrimos propósito en medio del dolor que sentimos, físico. Cuando sanamos en conciencia, incluso el cuerpo comienza a responder. Y si no cambia, nuestra percepción sí cambia, y con ello cambia toda nuestra experiencia. Yo heredé posiblemente la artritis de mami, y de vez en cuando me duele un hombro, me duele un codo, me duele un dedo, me duele algo. Y mientras yo me estaba enfocando en ese dolor, en eso externo, y me ponía ungüentos y tomaba pastillas y me ponía rodilleras y cuestiones, el dolor se hacía cada vez más fuerte y más presente en mi vida y me molestaba. El día que yo dije, ok, tú estás ahí, chévere, haz tu trabajo, yo voy a hacer el mío, no te voy a prestar atención. No es que el dolor se vaya, pero por mi madre que no lo siento. Si me concentro, lo siento, pero si no, si estoy haciendo mis cosas, pasa completamente desapercibido. No es que no esté ahí, es que yo no le estoy prestando atención porque estoy ocupado con cosas más profundas, más importantes, ¿entiendes? Así que eso es importante recordarlo, porque hay mucha gente que le gusta la atención de tener enfermedades. Todos hemos ido a la oficina del médico, aquello es un concurso, ¿quién está más fastidiado? Es más, es un peligro estar sentado allí. No es que se te pegue un microbio, es que se te peguen esas actitudes. Eso es un problema. Como se dice en Unity, la sanación es el despertar de la conciencia a nuestra unidad con lo divino, a nuestra unidad con Dios, ¿no? Y vamos a mencionar unas aplicaciones prácticas cuando tú enfrentes una enfermedad física, tuya o de alguien más, por supuesto, porque las enfermedades de los demás te afectan a ti, especialmente si son seres queridos, ¿no? La primera, reconocer la presencia divina en medio de toda esa situación. ¿Okay? Tienen que reconocer esa presencia. Es hacer que esa divinidad esté presente en tu vida, tú darte cuenta de que está ahí, porque siempre está. Simplemente abrir los ojos y la conciencia de que eso está ahí constantemente contigo. La segunda es no identificarte con el síntoma. Tú no digas, yo estoy enfermo, yo soy diabético, yo tengo colesterol, tengo tiroides, como dice la gente por ahí. Quizás debes pensar, en vez de decir esas cosas, estoy expresando vida y aprendiendo a equilibrarla. Esto es un examen. Esto es un examen que te da la clase que estás tratando de conseguir el crédito en la vida.
Y no puedes hacerle mucho caso al examen, tienes que pasarlo, y pasarlo es. Puedes seguir con el dolor o con el problema, pero subir por encima de esa cuestión externa y concentrarte en lo interno, ¿no? Y equilibrándote. La tercera, afirmar la verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad? Dios es vida y esa vida se expresa en mí ahora. Dios es vida y esa vida se expresa en mí ahora. Díganlo bien duro. Dios es vida y esa vida se expresa a través de mí ahora, en este momento, ya saben. Antes de ver los resultados, agradece. Que eso es todas las historias que hemos hecho aquí de Jesús, cuando va a ver a Lázaro en la tumba. Primero es dar gracias. Da gracias por la oportunidad que tienes de que se manifieste aún más el Espíritu Divino que vive en ti. Lo demás llega, pero tú da gracias por eso. Y la quinta, permitir que la paz interior sea tu señal de sanación. Sentirte en paz con lo que te está pasando. Permitir que la divinidad se manifieste a través de todas las personas que te están ayudando. Y más importante, a través de ti, a través de tu actitud y cómo tú enfrentas ese reto. Y cómo vamos de la enfermedad hacia la plenitud. O cómo hemos ido desde la enfermedad a la plenitud. Acuerden, a principios del siglo XX la humanidad empezó a entender la enfermedad como algo del cuerpo. No los humores, no los demonios, no esas cosas que se le metían uno de afuera para adentro. No, era el cuerpo que manifestaba unas condiciones debido a otras cuestiones naturales. Pero hoy, desde el punto de vista espiritual, entendemos que la verdadera sanación es del alma. Aceptando esto, utilizándolo para mejorarte tú, para ser mejor persona, para tener más entendimiento de tu realidad como un ente divino, como parte de la divinidad y el universo. Y hoy día entendemos que la verdadera sanación pues viene del alma y la curación puede venir de afuera, por supuesto, pero la sanación siempre nace de adentro, no nace de afuera. Nunca viene de afuera la sanación. La curación puede venir de afuera, definitivamente, pero la sanación no. Eso tiene que salir de ti. Hipócrates una vez dijo muy sabiamente, en aquellos tiempos antes de Cristo, en que no se sabía nada, absolutamente nada de medicina. Él dijo que el verdadero sanador es el que libera al sanador que cada persona tiene adentro. O sea, yo soy médico, ¿verdad? Pues mi función es liberar al sanador que hay dentro de cada persona que yo atiendo. Eso dijo Hipócrates. Y otra cosa que dijo, muy sabia, cuando alguien te venga a pedir ayuda, pregúntale si está dispuesto a dejar todas las cosas que le causaron la enfermedad. Pues, las malas actitudes, los malos pensamientos, y todas estas cosas que provocan que tú te enfermes. Pero más bien él se enfocaba hacia el interior, hacia el alma, ¿no? ¿Y esto qué? Porque dentro de ti está la presencia sanadora. Lo que nosotros llamamos el Cristo morador, ese Cristo interno, está ahí. Y esa vida, la vida nunca se enferma. Nosotros somos una manifestación de la vida. Pues esta manifestación en algún momento va a dejar de ser una manifestación individual. Pero la vida que lleva en el planeta hace billones de años y continuará, sabe Dios cuánto tiempo más, eso no perece, eso está ahí. Simplemente nosotros somos una manifestación de eso. Y vamos a... Cierren los ojos, por favor. Hagan una respiración profunda.
Exhala y lleva tu atención al corazón, ese órgano maravilloso que está en el centro del pecho, que para nosotros simboliza tantas cosas, tantos recursos, tantas manifestaciones, y que a través de lo que sentimos en el medio del pecho se manifiestan muchas cosas que viven en nuestra alma, nuestro pensamiento, etc. Y así, respirando suavemente, repite interiormente: la vida de Dios fluye a través de mí ahora. Cada célula vibra en armonía con el Cristo en mí. Yo soy plenitud, yo soy paz, yo soy uno con la vida eterna. Siente esa presencia, no necesitas forzar nada, simplemente recuerda, la salud no viene a ti, la salud emerge de ti. Voy a repetir eso. La salud no viene a ti, la salud emerge desde ti. Y permanece un momento en silencio reconociendo tu percepción, tu perfección, porque tú eres perfecto. Inhala, exhala, reconociendo tu percepción, tu perfección. Inhala, exhala. Tú eres perfecto. Inhala, exhala. Dios los bendice.